Bien, vamos con otro tema. El canciller Alberto Van Claveren y el fiscal nacional Ángel Valencia acudieron hoy a la Corte Penal Internacional en La Haya para entregar antecedentes sobre la investigación del secuestro con homicidio cometido en Chile del exteniente Ronald Ojeda. Vamos a hablar justamente de este tema. Ya estamos en contacto con el abogado, representante de la familia de Ojeda, Juan Carlos Manríquez. Abogado, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Abogado, sus impresiones con respecto a que y las señales son importantes, ¿no? Y quienes llegan con esta información. El fiscal nacional, acompañado del canciller. ¿Usted cómo lo analiza y cómo lo aterriza también? Lo valoro muy bien. La delegación fue recibida por la señora presidenta de la Corte Penal Internacional, por el secretario general o registry, que es un colega de origen ecuatoriano, de una larga familia de abogados y juristas ecuatorianos, por la oficina del fiscal Karim Khan, y además se trata de una misión del más alto nivel de Chile, ¿no? El canciller y el señor fiscal nacional. Esto se suma, como ya se ha dicho, a Venezuela 1, esto es a los antecedentes que ya venía recopilando la Fiscalía de la Corte, y respecto a los cuales también nosotros habíamos hecho algunas gestiones previas en marzo ya del año pasado, y antes habíamos acopiado otros antecedentes que están también en ese antecedente, que se conoce como una investigación preliminar, pero autorizada a su vez por la Cámara de Asuntos Preliminares 1 de la Corte Penal Internacional. De tal manera que es evidentemente un hito muy relevante, muy destacable, que demuestra además el compromiso de Chile con el derecho internacional y particularmente con las bases del Estatuto de Roma, ¿no? Para perseguir en cualquier lugar crímenes de lesa humanidad u otros, dejando de lado cualquier posibilidad de impunidad. Eso es muy importante. Sí, Juan Carlos, para tenerlo súper claro y entenderlo, muchos pueden pensar bueno, que se vaya a entregar la información a la Corte Penal Internacional cuando está siendo investigado por parte de la justicia chilena, en este caso el persecutor, la Fiscalía. Le quiero hacer la pregunta, en su experiencia y también en el hecho más acabado. Esto ya no deja ninguna duda de que hubo una motivación política extranjera en el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. Para el Estado de Chile y la Fiscalía chilena no hay ninguna duda, porque de lo contrario no sería posible en razón de la jurisdicción que ejerce la Corte, a virtud de la materia que conoce la Corte, que son delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o de agresión, en razón de las personas que pueden ser perseguidas ante la Corte Penal Internacional, porque no se persiguen estados, sino que agentes estatales y donde la amnistía, las prescripciones, los fueros no tienen ningún valor, donde tampoco la calidad de ser dignatario o alto dignatario de un Estado, presidente, rey, emperador, digamos, no tiene ninguna cabida. Y por último, porque en razón del tiempo donde los hechos han ocurrido y el lugar donde han ocurrido, cuando el Estado de Chile hace esta referencia y acude al Estatuto de Roma, lo que está diciendo es que aporta bases serias, convincentes y contundentes de que a su juicio hay hechos que pueden encuadrar dentro de algunos de los delitos que son de competencia de la Corte y por tanto han intervenido agentes de otro Estado en el territorio chileno realizando conductas que pueden ser calificadas en este caso como un crimen de lesa humanidad a través de la hipótesis de persecución, ejecución, selección sistemática y maliciosa de opositores en un tercer país. Hubo réplica desde el gobierno venezolano hablando de una ridícula maniobra. ¿Qué opinión le merece esta definición que toma Venezuela, el gobierno venezolano? Mire, el lenguaje normalmente confrontacional en materia jurídica puede ser admisible, digamos, y es más común en los litigios domésticos o internos, al interior de los estados. A nivel diplomático no suelen ser usuales este tipo de expresiones, digamos, son bastante atípicas, son muy particulares, que demuestran también una suerte de una posición bastante beligerante y poco, diría yo, apegada a los cánones tradicionales de la democracia y de la diplomacia en materia penal internacional. Pero por otro lado, es un hecho de la causa que la Corte Penal Internacional ha designado un abogado de turno para los agentes venezolanos involucrados en esta investigación. Se ha designado a una abogada de Malasia de larga experiencia, la colega, ¿no es cierto?, Alayendra, que fue conocida en Chile hace tiempo porque también llevó la representación de unos nacionales chilenos en un caso anterior que ocurrió en Malasia
También esa designación ha sido impugnada por otras personas, puesto que han dicho que mantiene vínculos familiares y personales con el fiscal Khan. La organización Arcadia presentó una recusación en contra del fiscal por ese vínculo de parentesco, que fue rechazada por la Cámara de Apelaciones 1, en 3 votos contra 1, con voto disidente de la juez peruana, la señora Ibáñez Carranza. Ujú. De tal manera que este tipo de lenguaje lo que hace, por decirlo así, es agizar de alguna manera una litigación que en materia internacional suele ser un poco más sedosa, más cuidadosa, un poco más delicada, diría yo, dentro de Claro. los cánones Más internacionales. diplomático, como dice usted. Puede ser, pero efectivamente le suma un elemento más que es poco usual en la Corte y del cual evidentemente de estos ataques jurídicos o verbales, las agencias dentro de la Corte y sus respectivas dependencias como la Fiscalía, los equipos de víctimas, los equipos de peritos, los equipos de testigos, van a tener que de alguna manera neutralizar para poder seguir su trabajo de la manera objetiva como habitualmente lo hacen. Ujú. El fiscal nacional Ángel Valencia, durante este día también daba una información bien relevante, que se iba a coordinar la entrega de información y un equipo coordinado entre la Corte Penal Internacional y la Fiscalía chilena. Uno entiende entregando esta información que se lleva presencialmente, que insisto es una señal potente, se podría, bueno, hay protocolos, digamos, a la Corte Penal Internacional, pero podría haber ido, por ejemplo, solo el fiscal nacional, solo el canciller eventualmente, finalmente van los dos. Este equipo coordinado, ¿usted cree que esto de alguna manera puede generar también un mayor avance? Claramente la Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción completamente distinta a la justicia chilena, digamos. Son independientes, son autónomas, pero ¿qué puede significar esta coordinación? Mire, Nicolás, puede significar mucho porque la Corte funciona en base a dos principios, ¿no es cierto? Que es la subsidiariedad cuando se agota la vía interna y la complementariedad que bien como su nombre lo indica, supone cierto paralelismo y una integración a virtud de la cooperación internacional y la asistencia jurídica mutua. Si bien Chile tiene una ley pendiente, más o menos desde el año 2019, en el Parlamento para dictar las reglas precisas, más detalladas de cooperación con la Corte, no obsta que se aplique el estatuto, se aplique las reglas de evidencia y de procedimiento, y además una serie de otras decisiones tácticas y estratégicas del día a día que se han ido tomando administrativamente en la Corte. Ujú. Por ejemplo, la Fiscalía es un órgano muy poderoso dentro de la Corte. La mayor cantidad del presupuesto de la Corte Penal Internacional está en manos de la Fiscalía. Ellos tienen peritos, tienen expertos, personas que hacen trabajo en el campo, investigadores, científicos. Ujú. Se ocupa un laboratorio de arquitectura forense muy interesante que se llama Forensic Architecture, donde hay diseñadores, hay Ya. arquitectos, hay científicos. Entonces, toda esa información se cruza a nivel comparado. Las agencias que tienen convenios de cooperación con la Corte, entonces van a permitir compartirla con la Fiscalía de Chile, la UCIEX, los equipos especializados y ECO van a ¿Podría haber encontrar ahí. eventualmente, perdón, Juan Carlos Manrique, perdón que lo interrumpa, siguiendo esa línea, eventualmente una cooperación desde la Corte Penal Internacional para diligencias en nuestro país que solicite la Fiscalía dentro de la investigación, por ejemplo? Puede ser, se llama visita in loco. La Corte ha hecho dos en Venezuela. La Corte tiene una oficina permanente en Venezuela, Claro. respecto de la cual en algún minuto no pudo seguir adelante y por eso el fiscal Khan solicitó autorización para reasumir la investigación formal contra Venezuela, la cual se le dio. Pero además, y lo que es más relevante, Nicolás, puede obtener información de cualquiera otro de los más de 130 estados que forman parte del estatuto, en cuyo territorio puedan haber personas, Eso es interesante, indicios, sí. evidencias y entonces incorporarla a esta investigación, de tal manera que es un reverbero muy potente a nivel global para aplicar dos cosas. Lo primero, que no hay lugares donde la impunidad sea posible. Y segundo, que la macrocriminalidad, no solo el caso de Ojeda, sino que ese dentro de un contexto de eliminación de múltiples, de muchas personas en distintas partes por estas razones, lo que hace es que se releva un interés global de toda la comunidad mundial. Y eso es muy importante. Y en eso Chile entonces puede ser también, eh, sin lugar a duda, un pionero en esta parte del mundo, porque la Corte está mutando su aguja, por decirlo así, del equilibrio en África o Centroáfrica a las Américas y a Centroamérica y a Sudamérica, de tal manera que yo vislumbro una actividad muy, muy intensa de la Corte Penal Internacional en las Américas
al menos los próximos 10 años. Sí, esta tenga información de antecedentes por parte del Estado chileno forma parte, como usted decía, Juan Carlos, de Venezuela 1. Me corrige usted, desde 2018 que la Corte Penal Internacional tiene este caso, digamos, esta carátula con respecto Sí, a delitos de lesa humanidad por parte del sí, Estado venezolano. Ahora, sí. estos son nuevos antecedentes que llegan a una investigación que está de 2018. Uno podría hacerse la pregunta, ¿marca un cambio, una diferencia? ¿Sigue esto ad eternum? ¿Hay un cronograma por parte de la Corte Penal Internacional? Yo ahí desconozco, por eso le pregunto. Sí. No, está bien, es doblemente relevante. Miren, en la Corte Penal Internacional no hay amnistías ni prescripciones, entonces la investigación no está, por decirlo así, determinada o agotada por el paso del tiempo. Si bien las últimas administraciones han intentado reducir fuertemente la demora procesal, las investigaciones suelen ser de largo aliento porque los grupos de víctimas son muy amplios. Entonces hay que tomarles declaraciones, registrarlos, traducirlos. La gente tiene que saber que independientemente que estos hechos ocurran en Latinoamérica, donde se habla español, los idiomas oficiales de la Corte de Trabajo en la sala son dos. Primero el francés, luego el En inglés. inglés. Y hay 5 idiomas, digamos, además. Dentro está el chino, está el árabe, ¿no es cierto? Y el español en general. Entonces, eso toma tiempo. Por otro lado, hay un segundo hito relevante. Ya dentro de Venezuela hay varios subgrupos de víctimas o de reclamantes o claimers en distintas situaciones. Por ejemplo, pueblos indígenas, ex magistrados, ex políticos, la diáspora de personas comunes, otros que han sido líderes políticos. Entonces, la remisión de Chile, junto en su época a la de Ecuador, a la de Uruguay, a la de Argentina, lo que hace aquí es señalar que hay otro grupo de personas y un caso específico de una persona que por sí sola no podría ser conocida por la Corte, porque reitero, lo que conoce es Sí, macrocriminalidad, claro. sí es un hito muy relevante que le dice a la Corte, mire, estos patrones de sistematicidad se están dando en un continente completo con Ya. apoyo de organizaciones criminales. Hay una Y eso actitud, es de más interés que una global. actitud, hay una estructura, una sistematicidad, digamos, que se llega a este tipo de delitos. Eso es lo que demostraría eventualmente. Exactamente, Ya. así es, así es. Y eso se nota y esta investigación podría tener una tercera gran novedad y es detectar que se recurriría a organismos y a métodos y a células de crimen organizado común Ujú. para por encargo cometer delitos de aquellos que están tipificados en el estatuto, lo que abre una discusión muy relevante a nivel del derecho penal internacional. Y es que no solo se puede perseguir a los que se denominan agentes estatales, sino que también a los agentes no estatales, los Claro. non-state agents que se usan para llevar adelante estas políticas de exterminio. O sea, Y eso que es de alguna muy manera serio. podría ser perdón, en la judicatura internacional equipararse a lo que en su minuto eran los mercenarios, o que son los mercenarios actualmente, ¿no? Pagados por un gobierno, un representante de un Estado para cometer delitos en otras fronteras. Efectivamente, en algunos espacios de Medio Oriente y también en cuestiones vinculadas incluso, ¿no?, a lo que es Afganistán, Irán, Irak, hay unos casos donde aquello se está estudiando, hay postulaciones nuevas sobre formas de intervención penal que están permeando la jurisprudencia de la Corte y determinadas maneras de analizar la participación criminal estructural, por decirlo así, como un consorcio criminal, Ya. donde se distingue entre agentes estatales y no estatales y también cuando estos confluyen a un objeto ilícito internacional común. Y este caso está siendo, Nicolás, reitero, pionero en esta parte del mundo porque ha permitido aplicar estos 22 años ya de vida muy activa de la Corte con los cambios de criterio a un caso realmente icónico. Entonces, de ese punto de vista, yo creo que es muy interesante y lo va a ser para la comunidad internacional y por sobre todo, pienso yo, para la Fiscalía de Chile. Juan Carlos, que quiero aterrizar en lo que pasa con la investigación, pero aquí en nuestro país. Hay imputados, hay solicitudes de extradición, la última de hecho vienen desde Estados Unidos en términos de eventuales responsabilidad o responsable del secuestro de homicidio, ya sea autores intelectuales, materiales. Desde lo que es la representación de la familia del exteniente Ojeda, ¿cómo evalúa usted el punto en que se encuentra hoy la investigación y los pasos que se van a seguir? Bueno, ha avanzado, yo diría, muy decididamente y constantemente con periodos de mucho silencio. Ya. Y esto es muy relevante porque durante mucho tiempo se hicieron diligencias muy complejas, muy sofisticadas, con mucha cooperación, que se supo mantener por la Fiscalía Sur, por el fiscal Barro, el fiscal Cortés y su equipo, muy bien resguardadas.
O sea, lo digo en una sola letra, digamos, no hubo ninguna filtración compleja que pudiera haber afectado esta investigación. Y eso es un valor enorme cuando uno lo compara. Y en segundo lugar, creo que el empeño de la familia, el ánimo de la viuda de Ojeda, su hermana, ha sido constante y creo que los equipos especializados que han logrado además trabajar con agencias internacionales, compartir información con Estados Unidos, con otras, ha sido un aprendizaje mutuo y común. Y yo creo que incluso también la comunidad internacional está muy sorprendida de la calidad de la investigación que se ha hecho en Chile, en este caso en particular, porque si uno lo compara, Nicolás, a nivel global, es realmente una muy buena investigación y por eso ha ido avanzando bien. Juan Carlos Manríquez, por último, en lo humano, obviamente con la reserva, por supuesto, de los hechos más personales, le quiero preguntar, entre sus representados, sus representadas, ¿cómo está la familia de Ronald Ojeda actualmente? Mira, hoy día recibí un mensaje de una de sus hermanas, un mensaje de mucha esperanza. Ya. Yo diría con todo el dolor y la pena que han tenido y la amargura que han sufrido por un año y algo, hoy día, incluso una de ellas me escribe y me dice, mire, hoy día estamos creyendo un poco en la esperanza en que podemos obtener algo. Ya sea la memoria de nuestro hermano no va a ser y de nuestro marido no va a volver a este mundo, pero sí el esfuerzo que se está haciendo hay que reconocerlo y agradecerlo y eso nos entrega algo de calma dentro de la esperanza. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que dentro del plazo que resta podamos obtener la mayor cantidad de claridades posibles y llevar a un juicio oral y contradictorio a todas estas personas y que ojalá se sepan las respuestas a las dos últimas preguntas que quedan. ¿Quién ordenó este procedimiento y esta ejecución? ¿Dónde? Y definitivamente, ¿cuánto y cómo se pagó por eso? Porque el objetivo, la Fiscalía ya más o menos lo ha esclarecido. Juan Carlos Manríquez, nuevamente agradecerle su tiempo y esta conversación con Canal 24 Horas. Juan Carlos, que esté muy bien. Ustedes también, muchas gracias. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Esté muy bien.